En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Gracias, familia celestial, por este nuevo día, por este encuentro de fraternidad a través de su palabra. Les pedimos que nos ayuden a tener la escucha de María para actuar y servir como Marta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo desde Palmira, Valle del Cauca. Y les invito pues a orar y a interiorizar la palabra en el día de hoy. Lucas 10 del 38 al 42. Lucas 10 del 38 al 42. Y podemos también tener una cita de apoyo, que será Isaías 55:11. Bueno, mi nombre es Victoria Eugenia Lemos. Y soy discípula de la comunidad del Verbo. Bueno, este evangelio es muy rico y sobre todo da un orden a nuestras vidas. En mi oración me quedaba con el versículo 42, el último versículo, que dice: y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Y le preguntaba al Señor: ¿solo es necesaria una, Señor? ¿Por qué? Entonces me hacía ver que en este versículo tan corto hay tres respuestas. Primero, necesaria, o sea, solamente una es necesaria. Segunda, la mejor. Y tercera, no se la quitarán. Entonces, la primera es necesaria, ¿cierto? Una. Entonces, ¿cuál es? Es necesaria la escucha de la palabra. Vemos cómo María, ¿cierto? Se va a escucharla. Sí, ella se va a los pies del maestro. Se siente atraída, le da paz. Ella está cautivada por la fuerza de la palabra. Esa palabra nos lleva a saber cómo vivir, ¿cierto? Qué hacer y cómo actuar. Es necesario escucharla, porque allí voy a entender la voluntad del Señor, ¿cierto? En mi vida. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo servirle? ¿Sí? Y desde ella me lleva a moverme y a actuar, y a servir. No sirvo primero, sino que primero escucho, dialogo, entiendo esa palabra y esto me lleva a actuar, ¿cierto? Voy al servicio de los demás. La segunda es lo mejor, o la mejor parte. Pienso que en estos momentos que vivimos actualmente, esto no es como muy convincente, ¿cierto? Que la palabra es lo mejor. Y es por falta de conocimiento. María supo que era lo mejor para su vida, lo mejor para sus hermanos, para la sociedad, porque se transforma, ¿sí? Se transforma ella y por ende los demás. Será de gran ayuda para entender también a los hermanos. La palabra es la mejor propuesta de vida. La palabra es la mejor hoja de ruta. La palabra es la mejor forma de agradar al Señor porque entro en un diálogo con Él. Conozco sus planes, ¿cierto? Sus voluntades. Y sé que el Señor siempre tendrá lo mejor para mí o para cada uno de ustedes. No se la quitarán, es el tercer punto. ¿Y cómo así que no me la pueden quitar?
Si tú escuchas con mucha atención, ¿cierto? Si pones todos los sentidos en ella, entonces la asimilarás, la vas degustando y la puedes vivir. Se encarna en tu vida y te lleva a anunciarla con alegría. La haces vida en tu vida, como dice Isaías 55:11. Así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí sin resultado, sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Recordemos entonces escuchar, asimilar, vivir y anunciar. Así daremos muchos frutos. ¿Y quién podrá quitarme la palabra que se encarna en mi vida? Imposible. Entonces, aquí me recordaba el Señor algo que vivimos en el corregimiento donde yo vivo. Teníamos un grupo donde se oraba pues, con la palabra, pues tratábamos de orar. Y siempre íbamos a la capilla. Entonces resulta que siempre había una señora que decía, ¿cómo es posible que ustedes se la pasen allí sentados orando? Y empezó a convencer a cada una que eso no era necesario, que había que salir a las casas a visitar a los enfermos. De hecho, fue sacando a cada persona. Y un día fue y me visitó y me dijo, ay Vicky, yo fui a visitar a tal persona que está tan mal, tan enferma, y su situación es tan triste que me puse a llorar con ella. Yo la miré y le dije, ¿cómo así? Y entonces, ¿usted a quién llevó? Se llevó a usted misma, usted nunca oró, porque usted debía de haberle llevado la palabra, la fuerza, la esperanza, o el ayudarle a entender por qué era este proceso. Pero como te llevaste tú, entonces no hubo nada, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos a Jesús a través de la palabra, no nos llevamos a nosotros. Entonces les invito a que analicemos lo importante que es elegir primero la escucha de la palabra, o sea, escuchar a Jesús. Porque no es que Marta lo haya hecho mal, sino que Marta no escuchó primero, no oró, no dialogó con él, ¿cierto? Sino que se fue a hacer y hacer. Y esto la llena de frustración, de cansancio, ¿sí? Puesto que, pues todo lo que ella, o sea, desde ella, ¿cierto? Como no lo escuchó al maestro, entonces en verdad se llenó como de rabia. Bueno, si le escuchamos, podremos organizar las vidas, podremos darle las prioridades y podremos también darle un sentido, ¿cierto? A las acciones del servicio. Y ya habrá un servicio con amor. Pues ya lo llevamos en nuestro corazón. Entonces, vamos a tomar nuevamente esta cita y preguntémonos, Señor, yo primero te escucho, primero dialogo contigo antes de actuar. Primero converso, sé qué piensas tú antes de tomar decisiones, antes de ir a los demás, o solo hago todo desde mi punto de vista. Bueno, hermanos, entonces los invito a tener una muy buena oración, un buen encuentro con el Señor.